Continuamos con La Noche. Seguimos en La Noche, estamos conversando en nuestros estudios de NTN 24 con Carlos Alberto Patiño, internacionalista, escritor, además doctor en filosofía, y ha escrito un libro reciente que se llama Las guerras que cambiaron al mundo. Estábamos hablando de la posibilidad de un escenario como el de la Guerra Fría. ¿Cabe esto a una escala mayor, lo que está pasando en Ucrania? No, yo creo que es un error interpretar esto como la Guerra Fría, incluso, y lo digo porque lo quiero poner un poco más grande y lo quiero poner en el contexto de la Guerra de Crimea de 1853. Y es que lo que Rusia se juega, lo que Rusia hace, que el presidente Putin lo ha dicho con claridad en la conferencia de prensa hoy en la mañana, es que Rusia ha establecido cuáles son sus intereses geopolíticos y ha dicho con claridad que Crimea le pertenece y que no renunciará a Crimea por nada. Y por eso traigo a cuento el contexto de la Guerra de Crimea de 1853, que es una guerra en la que británicos y franceses se enfrentan contundentemente a los rusos resisten el cerco en Sebastopol y en toda la península, pero finalmente Crimea sigue siendo rusa y sigue siendo, digamos, una marca fundamental de Rusia. Lo que Rusia se juega con Crimea es, insisto, la presencia en el Mar Negro y a través del Mar Negro el poder pasar al Mediterráneo Oriental, entre otras a través del Estrecho de los Dardanelos. Para Rusia esta es una escena, un escenario con muchos enemigos, con los turcos, con los alemanes, con los polacos, con los países del Báltico, y donde ha habido, digamos, un debate de fondo. El debate de si el diseño al final de la Primera Guerra Mundial y el diseño al final de la Segunda Guerra Mundial con distintos estados independientes era un diseño aceptable o no era aceptable para los rusos. Y en esta medida lo que los rusos han establecido es una línea de política que tiene más de 300 años, que va mucho más allá del periodo soviético y que tiene que ver con la concepción territorial del Estado ruso, sí, que se basa más en el principio de la geografía que en el principio, digamos, del equilibrio oceánico o de fronteras naturales. Ha entrado un nuevo actor también a este conflicto y es China. Este martes se ha conocido una amenaza a Estados Unidos con sanciones económicas si continúa con esa posición y si sigue brindando apoyo a Ucrania y amenazando a Rusia. ¿Usted qué piensa? Yo lo que creo es que además aquí esto lo que muestra es que el mundo es un mundo multipolar. Creo que durante mucho tiempo nos echamos el cuento de que el mundo era unipolar y que el mundo tenía un solo, digamos, modelo internacional que era el occidental. Y lo que hemos ido descubriendo es que el mundo se ha ido comportando cada vez más en una competencia multipolar. Y en este caso, China y Rusia representan posiciones multipolares. Ahora, ya que usted hace la pregunta, Jason, hay que establecer esto necesariamente con lo que pasó en Siria. Esto tiene una conexión muy fuerte con Siria, donde los Estados Unidos y Rusia han venido debatiéndose quién tiene la primacía geopolítica, quién tiene la iniciativa diplomática, quién tiene incluso la iniciativa militar. Y para todo el mundo es claro que hoy Rusia apoya a Bashar al-Assad en el mantenimiento del poder, mientras que los Estados Unidos apoyan una coalición muy variopinta, muy abierta, muy difícil de mantener de los rebeldes contra Bashar al-Assad, apoyado también por Arabia Saudita y Qatar, mientras que obviamente la condición de Ucrania parece convertirse en una especie de respuesta para abrirle a Rusia una especie de fuego en su propio territorio, que son todo el conjunto de protestas del Euromaidán contra Víctor Yanukovych. Y en este contexto, para muchos analistas políticos del Kremlin, se convirtió en una especie de respuesta contundente geopolítica que equipara de alguna manera los dos, digamos, escenarios diplomáticos y militares, el de Siria y el de Ucrania. Y que son justamente Rusia y China los que tienen el veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para no permitir una intervención militar sobre Siria. En este caso, ¿también están midiendo fuerzas con Ucrania? Claro, obvio, Ucrania es un escenario importantísimo y por eso lo equiparo con Siria. Es un escenario importantísimo para saber quién, digamos, logra cambiar una posición mucho más fuerte. Ahora, esto tiene un elemento de fondo complicadísimo y es que, en últimas, ¿por qué termina siendo Estados Unidos versus Rusia? ¿Y dónde están los europeos? Pues por una razón de fondo, porque los europeos se juegan mucho en la estabilidad con Rusia, se juegan mucho en términos económicos, pero se juegan muchísimo en términos estratégicos y de seguridad, y se juegan muchísimo en términos de quién va a ser quién va a tener la capacidad de enfrentarse a Rusia de forma contundente. Sí. Los alemanes han dicho que no están interesados en enfrentarse a Rusia. De hecho, Angela Merkel ha jugado un papel importantísimo a lo largo de la última semana, tratando de establecer un puente directo, incluso hablando en ruso con Vladimir Putin, mientras que obviamente Francia mantiene siempre una posición moderada, porque entre
entre otras, Francia siempre ha sido un aliado histórico de Rusia desde el siglo XIX e incluso durante el periodo de la Guerra Fría, Francia siempre tuvo relaciones privilegiadas con la Unión Soviética por fuera de los marcos europeos. En este contexto, pues la situación se vuelve mucho más difícil, se vuelve incierta y es muy poco probable que termine, digamos, en una condición estratégica de gran enfrentamiento. Ahora, ya hubo en este momento una decisión directa y es Estados Unidos suspende su cooperación militar con Rusia. Pero la pregunta es, ¿podrá mover Estados Unidos sus tropas a Ucrania en un momento de escala mayor de este conflicto? Recordemos que hay problemas de presupuesto en Estados Unidos, recortes también al presupuesto de defensa. ¿Le conviene esto a los Estados Unidos? Es demasiado hipotético que Estados Unidos tenga que verse obligado a mover tropas hacia Ucrania. Pero si la situación se planteara en esos términos, es prácticamente imposible. Después de lo que significó la guerra en Irak, después de lo que ha significado la guerra en Afganistán y la incertidumbre sobre Afganistán, después de lo que significa tratar de mantener un ejército más o menos activo, donde además el ejército de los Estados Unidos está en un proceso de recomposición, entre otras por desmoralización incluso de las mismas tropas y por todo un problema que tiene que ver con el mantenimiento y el presupuesto, mucho más cuando están en una condición de recorte presupuestal del ejército de los Estados Unidos y el futuro a mediano plazo es que pase a ser un ejército de menos de 500.000 hombres. Esto obviamente disminuye cualquier capacidad militar y obviamente la pregunta es, ¿los europeos podrían suplir esa capacidad? No, los europeos no tienen cómo hacerlo. Y lo segundo, también es prácticamente imposible dejar a los ucranianos solos que resuelvan su problema a estas alturas. Si la situación en Ucrania se pone grave y se pone difícil, a los ucranianos les tocará enfrentar gran parte de este problema como un asunto solitario. De hecho, el asunto de decir que se le prestan $1.000 millones es demasiado simbólico en una economía que tiene un PIB de aproximadamente $335.000 millones. Esto hace que la situación en Ucrania sea una situación muy compleja, muy difícil y de muy poca, digamos, capacidad de solución a largo plazo, cuando Rusia ya ha declarado su objetivo geopolítico sobre Crimea. Profesor Carlos Alberto Patiño, muchas gracias por haber estado con nosotros en la noche. A ti, muy amable, muchas gracias. Y muy amable a todos nuestros televidentes también que han estado conectados con nosotros. Los invitamos a que sigan enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter, @ntn24, a Segurizati, ntn24 o @Jason Calderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que pasen muy buena noche.